Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video. Muy buena gente, ¿cómo andan? Bueno, hoy voy a traerles videos sobre algo que mucho... Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video. Muy buena gente, ¿cómo andan? Bueno, hoy voy a traerles una respuesta a unas preguntas que me suelen hacer las personas y que están referidas sobre el cultivo o cosas del bonsai, ¿no? Que englobemos un poco esto para que sea más fácil y sería: ¿cómo es la mejor manera de cultivar un bonsai? O cómo engordar un bonsai, o qué tipo de cultivo es el mejor para un bonsai, ¿no? Y realmente es muy difícil de responder en términos fáciles, ¿no? O sea, como decir, esto es lo mejor. Y es difícil. Ahí va la condición de las personas, ¿no? Recordemos que nosotros los bonsaístas cultivamos y jugamos un poco a ser la madre naturaleza de nuestras plantas. Y teniendo en cuenta esto, tenemos que empezar a probar y hacer adaptaciones a nuestras posibilidades y al cultivo. ¿Por qué? Nosotros cuando cultivamos, uno de los errores más grandes que hay a la hora de cultivar es encasillarse en encasillarse en un solo tipo de cultivo. ¿Qué pasa? Mucha gente cuando empieza a cultivar dice: el colador es lo mejor y yo cultivo un colador y después pasaré a maceta definitiva y final. Y después viene otra persona y te cultiva solamente en suelo. No, que el engorde en suelo es lo mejor. Y pum, todo al suelo. Un campo lleno de árboles ahí plantados para hacer bonsai. Después viene otro drogadicto, ese ya lo vamos a definir como drogadicto, y quiere hacer hidroponía, ¿no? Pum, hidroponía. Que cultivan hidroponía. El que entendió la referencia, entendió. Y el que no, no importa. Ese cultiva ahí en hidroponía. Después viene otro flashero y te dice, otra persona, te dice: no, es que yo cultivo solo en cajones, que yo solo cultivo de esta manera. Pum, está bien. Son fáciles, o sea, son cosas que se puede aceptar, ¿no? Tipos de cultivos, formas de cultivos, y nadie puede decir que es malo o bueno. O sea, que no hay ninguna que es mejor o peor en los aspectos de cultivo. Si estamos hablando de las personas, ¿no? Un ejemplo, vamos de vuelta. Si yo como cultivador digo que el cultivo... Vamos de vuelta. Si yo digo que como cultivador, ¿no? Yo, Facu, en mi caso, ¿no? Que el cultivo en colador es el mejor, estoy siendo un poco mentiroso y demasiado. ¿Por qué? Porque realmente lo que para mí es bueno, para otras personas puede ser malísimo. Y también, si voy a ser sincero, el cultivo en colador en todas las especies no se da bien. Hay especies que no aceptan el cultivo en un colador porque no aguantan por ahí un día que se seque tan rápido el sustrato, o necesitan más humedad en sus raíces, ¿entienden? Por eso puedo decir que el cultivo en colador no es perfecto. Al igual el del maceta. El de maceta en macetas cerradas con poco drenaje, ¿no? Con las típicas agujeritos de drenaje, tampoco es perfecto porque sabemos los problemas que trae con el tema de raíces pivotantes, el exceso de humedad que puede llegar a almacenar y todo este tema, ¿no? Bueno, cultivo en suelo. El cultivo en suelo genera engrosamientos cilíndricos en nuestras plantas, puede generar una pivotante y perder todo lo que se llama nevari, y podemos tener estos problemas, ¿no? y contradicciones en un cultivo, donde, un ejemplo, el cultivo en colador es el mejor en el sentido de que puede generar uno de los mejores cepellones que puede haber. Engorda un poco más lento que el cultivo en suelo, pero un poco mejor que un cultivo en maceta normal, no maceta cerrada. El cultivo en suelo engorda las plantas muy grandes, las hace enormes, desarrolla muy bien, y que con pocos años podemos conseguir troncos enormes. Obviamente vamos a tener muchas cicatrices y vamos a tener que rehacer las raíces en el peor de los casos. El cultivo en maceta es uno de los más comunes, de los más fáciles y de los más indicados para todo tipo de cultivador, ¿no? Estamos hablando de engorde, no de cultivo definitivo, gente. Es el más normal, el más común, el más básico. Es una maceta, una planta, y que engorde con el tiempo, y vas trabajando cada 2-3 años las raíces, la parte aérea cuando toque, ¿no? Después tenemos cultivo en cajón, que sería como una maceta un poco más grande pero cuadrada.
cultivos sobre piedras, ¿no? Cuando hacemos un bosque o cosas parecidas, pero es como un cultivo en colador, pero tenemos la base que no tiene agujeros de drenaje. O sea, cada cultivo tiene su pro y su contra, gente. No podemos decir, o no puedo decir yo en mi caso, porque ustedes pueden decirlo, pero yo no, porque si no estaría mintiendo, cuál es mejor o cuál es peor cultivo, ¿no? Porque acá pueden ver muchos tipos de cultivos. Pueden ver cultivos en colador, cultivos en macetas, cultivos en cosas de Tregopol estos. Acá, este falló un día mi idea. Yo dije va a llover y no llovió, y después estuve regando y me salté el riego de esta y se le cayeron las hojas. ¿Ven? Un ejemplo. Después hay plantas en colador que se me dan bien, hay plantas que en colador se me dan mal, plantas en suelo que se me van a dar bien, hay otras que se me van a dar mal. Y esto va a ser normal. Esto es normal cuando nosotros cultivamos, gente. Y es una de esas cosas que nosotros tenemos que ver y probar. Nosotros cuando cultivamos, o cuando querramos cultivar para los nuevos, ¿no? Los más nuevitos, tenemos que ir de a poco probando todas las técnicas. Parece muy drástico, ¿no? Parece muy complicado, pero realmente es lo mejor que podemos hacer. Como cultivador es importante que nosotros practiquemos y indaguemos o chusmiemos o miren o prueben, ¿no? Pero practiquen todas las técnicas, técnicas de encajón, como allá, técnica en coladores como estos cuadraditos, técnicas en coladores clásicos como aquellos, en maceta, en suelo como todas las plantas que andan por ahí, en macetitas de estas, en vasitos de yogur, en vasitos de Tregopol, todas las técnicas, que una maceta acá, una planta allá, todas. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar, al final de cabo, de 1 o 2 años, la mejor técnica que podemos implementar para generar un bonsai antes, o sea, un pre-bonsai antes de pasarlo a una maceta definitiva, porque la maceta definitiva es mucho más fácil. O sea, la maceta de exposición, como se le llama, es mucho más fácil porque sabemos cómo encasillar y listo, ya está, ahí maceta definitiva, no hay más. O sea, cultivamos ahí, hacemos los trabajos que tenemos que hacer y listo, pero es para mantener eso. Pero en el proceso de ensanchamiento, engorde, desarrollo, entrenamiento, como le quieran llamar, prueben todas las técnicas. De ahí en más, cada uno va a ir deliberando cuál es la mejor para sus posibilidades o sus necesidades, porque no es lo mismo una persona que necesite, como en mi caso, plantas en colador, como son todas estas, porque son plantas que quiero mantener ahí, ir desarrollando un poquito, tener un buen cepellón, porque eran plantas malas que habían venido de un vivero donde tenía 3 raíces horribles. Ahora están espectacular de raíces. De ahora en adelante puede cambiar el cultivo, pueden ir a suelo, pueden ir a una maceta, quién sabe. ¿Ven? Eso es un ejemplo. Después todas estas van a estar 1 año o 2, las levantaré, cortaré raíces al borde de las cerámicas que tiene, y en un sentido voy a intentar de encasillar siempre las raíces en ese lugar, ¿no? Cada 1 año, cada 2, se pasará el cuchillo sobre el sustrato, se cortarán esas raíces y se trabajará un poquito y evitando pivotantes y cosas así, y de esa manera conseguiremos encasillar un poquito el cultivo. De por sí van a crecer solas, libres acá, pero cada 1 año o 2 de ese tema. O estos que están en unos cajones grandes ahí. Por eso digo, es difícil, gente, decir y marcar como punto final cuál es el mejor o cuál es la mejor técnica de cultivo, porque realmente no existe. O sea, algo definitorio referido a las plantas nunca existe, gente. Puede ser bastante mejor en una cosa que otra. Así que, gente, espero que esto les haya gustado, les haya servido, como siempre digo, y que para el futuro vayan chusmeando, mirando, probando y indagando propiamente cuál es mejor, cuál es peor, o cuál se le da mejor o cuál se le da peor. Así que, gente, sin más nada que agregar, nos vemos en la próxima.